Amigos y amigas, muy buena tarde, muy buena noche, muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que hemos denominado Control Art, un clic al arte que hacemos en el estado de Michoacán, con artistas michoacanos, locales e invitados. Y bueno, prepárese, hoy tenemos un programón, tenemos un invitado de lujo, estamos de luces hoy también, y pues la bienvenida a nuestro compañero Francisco Bautista. Francesco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Ireri, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Adelante, Muchas Ireri, adelante. gracias, maestro Palomares. Ireri, también muy agradecido por la anfitrionía, por la invitación. Y bueno, aquí estamos a la orden para conversar, para platicar sobre temas que pueden ser de interés para su audiencia y muy contento por esta invitación. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando acá en Control Art. Pues sí, muy contentos, muy agradecidos de una nueva transmisión acá este bonito viernes 7 de noviembre de 2025. Hoy cumplimos nuestro capítulo número 252 aquí con la compañía de Francisco. Y luego de un fin de semana muy ajetreado acá en el estado, nos dimos un descansito, pero ya estamos aquí de vuelta. Nada más y nada menos que con Francisco Bautista. Bienvenido y muy agradecidos de nueva cuenta por acompañarnos. Este será tu programa y de verdad que vas a tener mucho que platicarnos sobre tu quehacer acá en cuanto a la promoción, difusión, investigación de las artes de nuestro estado. Pero ya tendremos momento de que nos escuches. De que te escuchemos, perdón. Muy bien, pues amigos, amigas, les recordamos, estamos apareciendo en vivo en Facebook, en Instagram, también en YouTube. Estaremos subiendo nuestra entrevista de manera diferida una vez terminada aquí el en vivo. Y está nuestro correo electrónico, incluso nuestro WhatsApp, por si gustan estarnos pues poniendo mensajes, comunicados, preguntas aquí para el maestro Francesco, que va a estar muy contento de estarlas contestando. Y bueno, pues no se diga más, vamos a tambor batiente y comenzando, no sin antes, pues saludar a la gente que nos ve en el interior de la República, en Centro, Sudamérica, en Norteamérica, y pues la gente que nos ha visto en otros lados, en otras localidades, por allá en Europa, en Asia, pues que nos sigan viendo, gracias. Y bueno, pues estamos muy agradecidos un día más para una transmisión más en este programa. Así que, bueno, Ireri, pues ya sabes, venos platicando de quién y con quién vamos a platicar. Yo mientras acá muevo las fotos, antes de darle pues la palabra a nuestro invitado, que es su programa, totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Francisco Bautista Rangel es músico tradicional, investigador, gestor y promotor en áreas de estudios regionales relacionados con la puesta en valor y difusión del patrimonio cultural del estado de Michoacán. Es licenciado y maestro en Historia del Arte por parte de la Universidad de Morelia, cuya especialización está en el análisis y decodificación de obra artística, principalmente en artes visuales. En el año 2009 ingresó a trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce dentro del equipo de investigación, curaduría, registro y actualización del acervo del mismo museo. Y de 2013 a la fecha labora en el Centro de Documentación e Investigación de las Artes, en el cual funge como enlace con integrantes de la comunidad artística de Michoacán. De 2022 a 2023 estuvo bajo su titularidad y dicho departamento pertenece a la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Ha sido invitado a colaborar como panelista y en la organización de diversos foros sobre arte y cultura de Michoacán por parte de la SECUM, la Universidad Michoacana, Centro Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de Trujillo en Perú, donde ha expuesto estudios de caso y aportaciones en torno a las siguientes temáticas: procesos y diálogos entre el arte y la artesanía en Michoacán, cultura visual y planteamientos estéticos del muralismo comunitario, imaginarios, tradición y memoria colectiva
en la generación de fenómenos artístico-culturales, maestros de la plástica michoacana del siglo XX y la pirecua o canto purépecha, rumbos de la declaratoria patrimonial y la hibridación y miradas de la música tradicional purépecha. En cuanto al desarrollo de proyectos de investigación, documentación, divulgación y promoción artístico-cultural, cuenta con textos publicados por el Gobierno del Estado de Michoacán a través de la SECUM o ahora Secretaría de Cultura Federal también, la Universidad Michoacana y la hoy Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También ha realizado artículos para el Suplemento Cultural de La Voz de Michoacán. Y con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, así como con la emisora universitaria Radio Nicolaita, ha generado guiones, producciones y conducción de programas sobre temática artística y cultural. Al mismo tiempo es integrante de una agrupación musical de extracción indígena, con la que promueve repertorios de música tradicional de la etnia purépecha de Michoacán, con la cual incentiva el rescate e interpretación de obras tanto de autores antiguos como actuales. Dicha agrupación se llama Grupo Purembes, ¿sí, no? Y bueno, eso es en parte la semblanza de nuestro invitado de hoy. Ya irán saliendo más cositas. Y bueno, siempre Claro. nos gusta mucho iniciar la plática, pues conociendo de parte de nuestro invitado cuáles fueron las circunstancias o las razones, pues de la vida, ¿no? Que le llevaron o que te llevaron a decidirte en este caso, pues por la música, la historia del arte. ¿Cómo se fue forjando ese caminito? Claro, y al ver esta secuencia de imágenes, se vienen muchos enroques a la mente con base en esta primera pregunta. Tengo la fortuna de pertenecer a una dinastía de músicos, artesanos y agricultores. Esa en primera instancia ha sido la primera motivación. Claro que desde pequeño no se es totalmente consciente, sino se va haciendo un proceso de inducción en la tradición, ya que la música en las comunidades indígenas purépecha de Michoacán es un oficio más, como el que se dedica al, al trabajo de la guitarrería, o el que se dedica al trabajo del juguete popular, a la textilería, eh, todos estos oficios que el día del Corpus o la feria de la guitarra en Paracho van desfilando y se van dando las secuencias de cómo los gremios están no solamente organizados, sino resguardan celosamente ese saber hacer relacionado a su oficio. En el caso de la música, tengo esa línea y que es también una gran responsabilidad, porque la música purépecha de hace 50 años, es decir, la que aprendió mi papá, por decirlo de alguna manera, tiene sus propias especificidades con base a la música que tocaba mi abuelo, que ya por el hecho de ser intergeneracional se va dando este enroque con las vocaciones dentro del propio seno familiar. Y yo recuerdo que mi papá, cada vez que hacíamos una visita, porque la visita también forma parte de una circunstancia muy especial dentro de las comunidades indígenas, la visita, la ayudanza, el acomedirse, los días de fiesta, porque es toda una serie de preparativos. Eh, Recuerdo que cada vez que íbamos de visita a algún lugar, ya fuera dentro de Paracho o aquí en la ciudad, era llevar música. Y esa era una manera especial de agradecer a quienes tomaron el gusto por invitar. Y esa era la manera de corresponder. Era una manera de hacer notar también el gusto por la tradición. Y esa fue, digamos, como la primera inducción que se tuvo de una manera, digamos, no solo circunstancial,
pero sí se va creando un sentido vivo dentro del propio seno familiar. Esto mismo ocurrió con mis tíos y sus respectivas familias, de tal manera que ya también mis primos tienen su propio despliegue como músicos tradicionales, y en ese sentido la primera escuela familiar es la que da el primer eh, inicio para empezar a ser consciente de la tradición que se tiene y que se tiene que llevar no solo a escenarios con público, sino a los núcleos familiares. Y esta circunstancia va marcando también la propia sociabilidad con la que la música se va difundiendo en el sentido doméstico, en un principio, y ya después como un oficio que se desarrolla a nivel profesional y que se dedica también con base a otros públicos y a otros escenarios. En ese sentido, la bohemia familiar siempre es mucho más propositiva en el sentido de crear, interpretar y también del disfrute. En ese Tú- sentido, sí, adelante, maestro. no, no, adelante, adelante. Sí, te iba a comentar, ¿no? Que bueno, qué interesante esta parte que nos platicas, porque efectivamente, bueno, pues en nuestras comunidades, en el estado de Michoacán, como en el resto del país, así es como se difunde la cultura, así es como se genera, se fortalece la cultura, ¿no? De padres a hijos, de hijos a abuelos, etcétera. Y principalmente nos hablas de la música, pero también no nada más es la música, es, como tú dices ahorita, es parte del convivio, la comida, pues sus guisos tradicionales, su vestimenta, la propia comunicación también es algo interesante, ¿no? Y creo que a veces no lo habíamos platicado, no habíamos tenido la oportunidad de comentarlo con, con ningún otro artista, pero en, el, en nuestra sociedad michoacana y casi en todas las otras sociedades, la filosofía de vida, la forma de ver el universo, de ver pues las otras tradiciones, pues desde aquí se forma, ¿no? Desde aquí se construye. Y tú, bueno, pues lo entiendes bien, lo comprendes bien y creo que nos lo explicas bastante bien. Así es, maestro. En ese sentido, yo recuerdo que mi papá era muy categórico, lo sigue siendo en cuanto a días de fiesta en donde la familia se reúne. Y son festividades que tienen que ver, sí, con el calendario religioso, como ocurre en gran parte de las comunidades indígenas, no solo de Michoacán, sino de México y de otras partes del mundo. El calendario religioso rige una serie de ceremonias y de ritualidades que necesariamente requieren de la música para accionar otro tipo de tradiciones que lo hacen sentir a uno, a afirmarse como celebrante. Y en ese sentido es la feria de la guitarra, sí, pero con el día de Corpus. Y el día de Corpus es muy importante porque salen a desfilar los gremios de guitarreros. Mi papá y mi abuelo tenían el oficio de torneros y ellos nos hacían saber cómo llevaban las artesanías a distintas regiones, no solo de Michoacán, sino de otros lugares como Guanajuato, y ahí convivían con otros artesanos que pues también vivían con la esperanza de que su mercancía, sus artesanías, pues fueran adquiridas. En ese sentido, la posibilidad de tener como abuelo paterno a un músico tradicional y como abuela materna a una rebocera, que también es todo un gremio y toda una especialidad, hicieron que bueno, la familia enraizara estas dos fuertes tradiciones
y de alguna manera nosotros ya como una generación o generaciones posteriores nos sentimos partícipes de ello en el sentido activo. Una cosa importante es, yo no soy hablante del purépecha. Esa es una situación eh, en la que yo pregunté directamente a mi papá por qué no nos transmitió el idioma. Para él, la única respuesta en su momento dijo, sí, tienes razón, tengo yo una deuda moral con ustedes como hijos, pero a mí me tocó la época en la que si ahora existe un tanto la discriminación por el hecho de considerarse o autoafirmarse como indígena, hace 50 o 60 años este prejuicio eh, era un estigma. Y el hecho de que mi papá haya salido de su... decidí no hablarles en el idioma natal, en el idioma purépecha, porque sabía que esto los iba también a estigmatizar. Un argumento muy válido como papá, pero al mismo tiempo nos deja a nosotros con la responsabilidad en cuanto a la interpretación de la música, sobre todo de las pirecuas, de tener como esta minucia al momento de entrar en contacto con el idioma purépecha. ¿Tú naciste acá en Morelia? Yo nací en Morelia, Ireri, así es, Uh-huh. y recuerdo que desde, ¿qué te puedo decir? Desde los primeros meses estaba yo ya en Paracho, en Aguirán, durante las fiestas, porque han de saber ustedes que las fiestas no solamente es un día, el tiempo se trastoca y Uh-huh. el día de Sí. fiesta es únicamente la culminación de una serie de preparativos que pueden llevar meses y las vísperas ya forman parte automáticamente de la fiesta. La octava, 8 días después, también de la fiesta, tiene un ciclo en el que el tiempo no es lineal como acostumbramos a tener las fiestas en contextos urbanos, sino que se trastoca absolutamente. Y yo recuerdo que hemos ido a bodas en las que son de 4 a 5 días y esto si bien nos va, el tiempo se puede extender y la fiesta puede continuar hasta que el cuerpo aguante, como se dice coloquialmente. Paquito, ¿y qué, qué relación tiene para ti o cuál fue como el objetivo, la intención de tu parte de estudiar historia del arte, con todo el bagaje ya familiar de vida que tienes? Sí, Eh, fíjate que yo fui descubriendo la historia del arte a partir de la biblioteca de mi papá. Él, durante sus viajes como músico, tuvo la fortuna de hacerse de una muy buena biblioteca. Y recuerdo perfectamente una enciclopedia, Salvat, que era maravillosa en términos visuales, unas fotografías espectaculares, unas ediciones muy preciosistas y con un manejo del lenguaje muy docto. Y había circunstancias que yo no alcanzaba a entender y a comprender. Claro, visualmente son extraordinarias, son apabullantes este tipo de enciclopedias. Y en ese sentido dije, bueno, hay todo un mundo también por descubrir. Claro que uno se deja engolosinar por el tema de la cultura occidental, ¿no? Y esto, claro, también nos marca como estudiantes, tú lo debes de saber perfectamente. Y la primera gran motivación fue que esto me ayudara a complementar toda esta primera formación que comentamos al principio, ¿no? La formación familiar,
esta inducción paterna, y que por otro lado la historia del arte pudiera reforzar o también en su momento, ¿por qué no?, contraponerse a esta primera formación. Y sí, efectivamente así ocurrió. En los 4 años de la licenciatura, bueno, se nos enseña el fenómeno artístico desde la presunción de la cultura occidental y nos dejamos llevar por esa fascinación. Pero es inevitable que en algún momento existan paralelismos con la cultura regional. ¿Y qué pasa con el arte local? ¿Qué está pasando con el fenómeno artístico más cercano a nosotros? Claro, si en algún momento tenemos oportunidad de viajar a esos grandes escenarios que se nos muestran en los libros de historia del arte, pues qué maravilla. Pero si en algún momento tenemos que hacer estudios de la cultura regional, la primera pregunta es, ¿desde qué enfoque? ¿Desde qué punto de vista estético? Y sobre todo, ¿qué línea y qué criterio vamos a utilizar para poder hacer ese análisis? Y la historia del arte me dio muchos reveses en el que podemos decir no es historia del arte, sino de las artes también. Hablarlo en un sentido plural y meternos a estas grandes discusiones filosóficas entre que el arte es polisémico en muchos sentidos y que el arte occidental es solamente una posibilidad entre una gran variedad de fenómenos artísticos, incluso muy cercanos a nosotros. Esa fue la motivación. Y bueno, también la historia del arte nos vuelve comunicadores, finalmente. No solamente lectores de imágenes, como en algún momento se ha comentado, es una disciplina académica que también nos hace comunicadores y la misión, creo yo, es entender cómo el fenómeno artístico no es estático, es agente dinámico de la cultura. Y en ese sentido, creo que hay mucho por hacer, sobre todo en nuestro contexto inmediato. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Muy bien, Paquito. Paquito, veía yo en las fotos ahorita y se me ocurrió una pregunta, quizá, disculpa que me salte yo un poquito de la línea, pero ¿cuántos gabanes tienes? Bueno, he ido poco a poco haciéndome de una colección. Comentaba yo otras bambalinas con Ireri, que es inevitable no detenerse a apreciar los textiles tradicionales como parte de un sistema indumentario de las comunidades indígenas, que esa es otra línea maravillosa, ¿no? Desde el punto de vista etnográfico, antropológico, y que es inacabada totalmente. Yo veía a mi papá en sus presentaciones en los teatros y recuerdo una muy particular en los años 80, ya hace un tiempo, en los años 80, a mediados de los años 80, el gobierno del estado de Michoacán incentivó un acercamiento entre músicos tradicionales, danzantes, pireris, promotores. En su momento se llamó Fiesta Michoacana, que se llevaba a cabo en el recién creado Teatro Morelos del también recién creado Centro de Convenciones de Morelia. Y ahí se daban cita algunos de los ganadores del Festival de Zacán, por ejemplo, y también algunas otras danzas que algunas estaban vigentes en ese momento, otras ya han desaparecido, pero veía a mi papá con el gabán, esos gabanes de lana que él mandaba hacer en Nahuatzen, porque hay una escuela muy importante ahora en Santa Clara del Cobre, pues en Nahuatzen, y los obrajeros ahora también se han diversificado, y veía esa amalgama de colores y es una maravilla.
claro, ya después va uno creciendo y dices, yo quiero tener el mío propio. Y después veíamos a mi abuela que hacía sus rebozos en telar de cintura, o la veía yo desgranando maíz, o la veía yo haciendo los rebozos con toda la ceremonia que eso requiere. De hecho, ella tenía las manos azules, teñidas de añil, porque era su herramienta de trabajo. La veía urdiendo, la veía tejiendo. A mi tía Plácida la veía empuntando, que son los rapacejos de los rebozos. Y le preguntaba, ¿y para dónde, y allá dónde son? Es que los voy a ir a vender, hijo, al tianguis de Domingo de Ramos en Uruapan, porque ya tengo los pedidos hechos. Entonces yo era un adolescente y empecé poco a poco a ir como despertando también no solo a la curiosidad, sino al gusto por el vestir de piezas tradicionales. Y en ese sentido fui poco a poco, porque, bueno, decíamos con Ireri, son piezas que por el tiempo de elaboración y por todo el proceso que hay ahí, son piezas costosas. Se puede dar uno el lujo una vez al año de comprar algunos. Mi ventaja es de que tengo tías, primas y sobrinas que se dedican al tejido de telar de cintura en Aguirán. Una de ellas, bueno, algunas, me voy a atrever a mencionar sus nombres: Feliciana Hernández Bautista, Araceli Rodríguez Bautista, María de los Ángeles Rodríguez Bautista, Dulce Estrada Nuzzi, en fin, y otras tías y sobrinas que también forman parte de esta. He podido reunir y curar una colección considerable, vamos a dejarlo así, una colección considerable de piezas textiles. Y que, bueno, aparte cuando uno las porta, hay algo ahí. Mi abuela decía, sí, las mujeres no usan rebozo, hijo, pero este es para ti, porque es la manera en la que yo puedo estar presente ahí contigo. Y te pregunten de quién es y que tú digas, es de mi abuela. Entonces, esa parte la tengo muy presente y continúa hasta la fecha como parte de mi propio vínculo familiar. Y bueno, y yéndonos así como en esta misma línea en la que vamos, leíamos en tu semblanza que has estado muy metido, muy relacionado también, pues en diferentes congresos, conferencias, forums, eh, o sea, a grandes rasgos como de difusión, de divulgación de la cultura, ¿no? Tradicional. Sí, ¿Cómo ha sido para ti toda esa labor, esa experiencia, tanto en tu forma de tu propia personalidad, de portarlo en tu ropa, en tu vida cotidiana, la música, pero también cómo has llevado todo eso que para ti es pues tu esencia de persona al resto del mundo, de las personas que te hemos sí. escuchado difundiendo, divulgando toda esta tradición? ¿Cómo es el compromiso Sí, yo para ti tengo, en ese sentido? claro, tengo una anécdota un tanto agridulce durante mi formación en la carrera en Historia del Arte. Tenía yo un profesor muy célebre, no voy a decir su nombre, pero eh, muy, muy, muy célebre, muy, muy célebre, Déjame que nos daba la adivinar. materia, Ah, sí. que nos daba la materia de técnicas artísticas. Y bueno, él nos mostraba las transparencias donde él estaba en las pirámides de Egipto, y él estaba en la Fontana di Trevi, y él estaba fuera de Notre Dame en París, y bueno, sus viajes, y maravilloso, ¿no? Y nos preguntó en algún momento, bueno, muchachos, ustedes están a mitad de carrera, eh, ¿cuál va a ser su tema para tesis? Me gustaría saberlo.
algunas compañeras ya expresaron su temática. Y en algún momento, bueno, yo le externé mi inquietud, le dije, a mí me gustaría hacerlo sobre las artes populares. Bueno, y respondió de manera contundente, me dijo, artes populares, ¿y eso qué tiene que ver con la historia del arte? Bueno, pues entramos en una situación compleja y bueno, esto llegó hasta oídos del consejo académico, de la propia universidad, nos citaron al maestro y a un servidor para deslindar los argumentos, en fin, bueno, ¿por qué no? O sea, en realidad hay instituciones museísticas que se dedican al estudio de las artes populares, hay investigadores renombrados y a quienes yo admiro profundamente, no solamente a nivel nacional, sino también los tenemos muy cercanos. Una de ellas, bueno, a quien yo le tengo una especial admiración, la doctora Amalia Ramírez Garáizar, en principio, también a la doctora Eva Garrido Izaguirre, a la doctora Aida Castilleja, que se han dedicado al estudio a conciencia de temas relacionados a las culturas populares, a la etnografía, a la museografía, de piezas artesanales, en fin. Y en ese sentido dije, bueno, ahora hasta con mayor razón me voy a empecinar en realizar un proyecto que tuviera que ver con objetos que para algunos pueden no tener ningún tipo de pretensión artística, pero que si los contextualizamos dentro de un guión museal, pueden resultar proyectos muy interesantes, sobre todo porque ahí en este discurso entre qué vale más, si el arte o la artesanía, y que son diálogos totalmente inacabados. Hace poco, en junio pasado, tuve oportunidad de estar en el Museo de Antropología e Historia en un coloquio que se denomina anualmente Diálogos en Hilatura. Y, y la sorpresa es enorme porque estamos promotores que tenemos que ver con nuestras raíces muy regionales, muy locales, pero también hay tesistas ya a nivel de doctorado que están proponiendo nuevas maneras de abordar antropológicamente las artes tradicionales o las artes populares. Entonces, hay un mundo ahí que es pues no solamente muy propositivo, sino que se está fraguando. De tal manera que mi tema era relacionado precisamente con la textilería de Aguirre en rituales muy específicos, y tenía al lado mío un doctor en antropología que él lanzó una pregunta muy interesante. ¿Quién viste a la alteridad? ¿Las propias comunidades indígenas o las culturas hegemónicas? Y este tipo de preguntas creo que abren también todo un panorama en el destino de la producción artesanal, y así como en su momento el doctor Atl y, y Roberto Montenegro y Jorge Enciso y Javier Guerrero en este plásticas, sino también nosotros educarnos en lo tactilar, en lo visual, en la percepción que tenemos sobre este tipo de producciones. Que sería todo un mundo, ¿no? O sea, sería una ventana nueva para el arte, o sea, para la historia del arte, ¿no? Digo, no es nueva, pero me refiero que sería un contexto nuevo, porque sería incorporar no nada más lo que hay en Michoacán, sino en
en todas las artes mundiales, todas las artes regionales, es decir, toda la producción que existe de manera regional, porque tú lo acabas de mencionar, no es propio nada más de nuestro país, cada país tiene su propia región, cada país tiene sus propias particularidades, su propia originalidad, ¿no? Y entonces eso incorporado a la historia del arte, o incorporado a las artes eh, digamos, clásicas, eh, pues sería como una nueva ventana, ¿no? Yo creo que sí sería un tema muy interesante a trabajar. No sé si eso es lo que tú estás haciendo ahora o solamente se quedó ahí a nivel tesis y después con el tiempo lo has ido empezando a incorporar. Pero desde que yo te veo en las fotografías, pues prácticamente ya estás haciendo un testimonio de ese tipo de artículos, de ese tipo de producción, pues de ese tipo de arte, porque al final de cuentas, pues sí es un arte hacer todo ese bordado, todo ese tejido, todo ese, y lo que lleva, ¿no? La historia que lleva Sí, todo a hacerlo. sí, sí, por supuesto. Así es, efectivamente. Y bueno, creo que la línea da para muchísimo. Incluso Ireri no me dejará mentir. Hay figuras que han estado muy cerca de las artes populares y que se han nutrido de todo ello. Francisco Toledo, por ejemplo, ¿no? En el sentido de la gráfica y que él, más allá de los reflectores y de todo lo que tiene que ver con estos circuitos de las bellas artes a nivel institucional, posicionó una obra gráfica muy cercana al trabajo, digamos, que hace un productor tradicional de industria artesanal para establecer como estos criterios, ¿no? Y digo artesanal por atenerme un poco al convencionalismo del término, pero finalmente hay galerías especializadas en artes populares, hay museos a nivel nacional, a nivel internacional, especializados en, en artes y tradiciones populares, antropología aterrizada a lo que tiene que ver con Michoacán. Nos hace falta una licenciatura en antropología aquí en algún momento, eh, y con estas posibilidades que se tienen para abordar los contextos, los contextos cercanos. Esto obviamente, pues claro, forma el bastión principal del país, en donde se inauguró precisamente una muestra de artes populares. Entonces, a lo que voy es que no solamente es el objeto de mercado o la mercancía de un tianguis, sino que hay mucho que estudiar alrededor, iconográficamente, plásticamente, culturalmente, y ello creo que deriva en una riqueza que, que sigue siendo vigente en todo momento. Yo de todo esto que nos has ido platicando, como que mi forma un poco de resumir lo que nos estás compartiendo, es que tenemos una labor muy, pues fuerte, ¿no? Un compromiso sí, fuerte en el sentido de que tenemos que desoccidentalizarnos de un montón de cosas de nuestras vidas, no nada más. Pues un ejemplo, pues eso, ¿no? Precisamente de las artes, de la estética. Hemos crecido totalmente rodeados de puro arte occidental, si le quieres llamar así, y vemos lo que son las manifestaciones artísticas más cercanas como lejanas, ¿no? O incluso las ponemos en tela de juicio de si realmente es arte o no. Y pues a estas alturas, ¿cómo nos ponemos a discutir ese tipo de cosas cuando realmente estamos como muy
empapados, muy envueltos, muy absorbidos por la estética occidental, ¿no? Sin decir que eso sea malo, pero de alguna forma tenemos que fijar como las diferencias y ver que es un hilito, ¿no? Lo que separa una cosa de la otra. Y en ese sentido, nosotros como pobladores de esta región, pues tenemos que enaltecer lo que nuestra propia región hace, no tanto como admirar de más lo que de alguna forma nos es ajeno, a pesar de que estemos colonializados, ¿no? Precisamente por Occidente, es como muy complejo. Nuestra tarea ahorita es enaltecer lo nuestro, lo que tenemos aquí cerca. así es, maestro. Paquito, y hablando de Paquito Francesco Bautista, ¿qué más has hecho? ¿Qué más hace? Platícale aquí a nuestro auditorio. Además de estar en la Secretaría de Educación, ¿cómo se llama? De Cultura y estar por ahí en algún departamento, De cultura. pues sí, promoviendo, y además de lo que ya nos platicaste de estar en la música, ¿qué más hace Paquito? ¿A qué más le anda haciendo? Es importante porque mucha gente a veces uh, Eh, tiene, tiene la referencia, pero no sabe quién está detrás de qué cosa. sí. En un momento también me pareció pertinente, más allá de los vínculos con algunos proyectos editoriales como parte de una institución a la cual pertenezco, que efectivamente es la Secretaría de Cultura, editoriales con todo tipo de colaboraciones. Eh, Se presentó la oportunidad de entrar a medios de comunicación y esto también fue un reto, sobre todo en la radio. Y el reto mayor pues es generar una serie de imágenes a través de la locución, pero también del contenido. ¿Qué se va a presentar? Música. Perfecto. Y esto surgió también por una circunstancia que le llaman ahora como golpe de realidad. En el año 2014 se presentó en el Palacio de Bellas Artes el reestreno mundial de una ópera con temática michoacana, la ópera de Atzimba del compositor Ricardo Castro. Y en este reestreno mundial, a propósito del aniversario número 150 del natalicio del compositor duranguense Ricardo Castro, bueno, pues la puesta en escena y toda la producción de esta ópera en 3 actos maravillosa de Atzimba, pues nos tenía en la intriga y en la expectativa total, ¿no? Después de no haberse bueno, sí, como comentó en algún momento un periodista, grandes caídas, pero también momentos excepcionales. Pero algo que me quedó muy marcado fue que a un lado mío había una pareja que estaba comentando sobre el programa de mano y en las notas del programa de mano se hacía referencia al pueblo purépecha y ellos en su desconcierto se preguntaban, ¿y qué es eso? Purépecha, pues no sé, búscalo en el Google, eh, no sé a qué se estén refiriendo. O sea, había una situación de descontextualización respecto a la trama y al desarrollo geográfico donde está situada este drama y toda la acción que conlleva a estos dos amantes que están predestinados por la tragedia, Atzimba y Jorge de Villadiego. Vemos nuevamente, como decía Ireri, este encuentro entre lo colonial, ¿no? Este encuentro de dos mundos que está predestinado a la tragedia
pero desde una visión muy romántica. Y en ese sentido dije, bueno, es que efectivamente nosotros estamos aquí, pero ¿cuántos michoacanos pueden estar en esta sala enorme? Bueno, quizá unos cuantos. Yo soy uno de ellos. Entonces, esto se tiene que difundir, esto tiene que llegar a otros oídos. Incluso si en algún momento la ópera se pudiera realizar de manera íntegra en Michoacán, pues qué mejor, ¿no? Pues Atzimba es un relato legendario que lo encontramos en la obra de don Eduardo Ruiz, parachense, por cierto, parachense, y que esté desterrada esta leyenda y encontrarla en un espacio maravilloso como la sala principal del Palacio de Bellas Artes, pero con una idea muy sobreestilizada del Michoacán antiguo, saltó y dije, creo que tengo que hacer algo, y se hizo la propuesta en ese momento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión para hacer una serie de programas que tuvieran que ver con la ópera mexicana, empezando por esta obra, Atzimba de Ricardo Castro, y después por también darle su lugar a otra obra de Miguel Bernal Jiménez, que es el drama sinfónico Tatabasco, que curiosamente pues, se ha montado solo algunos fragmentos en Morelia, después de su estreno mundial que fue en Pátzcuaro en 1941, pero de entonces a la fecha la ópera o el drama sinfónico de Tatabasco tampoco se ha podido representar completamente en su lugar de origen. Entonces dije, bueno, tampoco podemos culpar a la política pública por ello, pero sí en algún momento hacer notar que estas obras tienen que escucharse en estos escenarios locales, y que hay un bagaje también importantísimo de autores y de compositores locales y de música que si no era a través de la radio, bueno, pues entonces se tenía que hacer algún tipo de podcast o algo relacionado a la divulgación para que esto pudiera salir o ir al aire, como se dice en los medios de comunicación radiofónica, ¿no? y televisiva. Entonces, el proyecto se aprobó afortunadamente, fue una temporada de 12 programas en donde, bueno, pues un servidor estuvo haciendo la labor de investigación de estas óperas y algunas también de carácter nacional, en donde pues a mí me representaban hallazgos, eran una serie de hallazgos, y sobre todo las grabaciones, porque no es como en 1994, que estaba resguardada en la biblioteca del maestro Jesús Carreño, quien por cierto fue niño cantor en el estreno mundial de esa ópera en el año 1941. Entonces, él me dijo, te voy a dar la grabación, pero con la encomienda de que yo no sé cómo le vas a hacer, pero se tiene que escuchar en algún momento. Muy bien, maestro, le dije, perfecto. El maestro Carreño, que fue toda una institución a nivel internacional, y que él es uno de los pilares del Conservatorio de las Rosas, y que tuve la fortuna de ser su alumno, ya el maestro muy mayor, pero en estas pláticas él tuvo a bien confiar este material que se pudo difundir de una manera, digámoslo así, en el sentido de divulgación, para que no quedara únicamente como un recuerdo silencioso. Wow, qué interesante, Francisco. Yo quisiera hacerte una pregunta antes de... También. Sí. Perdón, es que ya casi se nos acaba el tiempo y yo quisiera tocar un temita ahí que no quiero que se me escape. Y es referente a un libro muy interesante que editaste junto con Juan Carlos Jiménez, colega también, un saludo, de los maestros
de artistas michoacanos del siglo XX. Yo en lo personal creo que ese es un libro muy valioso porque era necesario, no se había escrito, pues no se había editado un libro como tal sobre artistas que de alguna manera pueden ser contemporáneos, algunos todavía siguen vivos y ya están en ese libro. Creo que fue una labor muy interesante, muy necesaria también. Y bueno, pues tú estuviste involucrado en esa edición, entonces, pues que nos pudieras platicar de ese librito que les recomiendo a todos ampliamente. Claro, sí, un Ese mero. reto mayúsculo, Ireri, porque exactamente, justo cuando se trabaja para una institución pública con recurso público, siempre es una responsabilidad cumplir en tiempo y forma para que los proyectos, sobre todo editoriales, tengan una salida lo más decorosa posible. Este proyecto comenzó como tal desde sus andamiajes metodológicos, mucho antes de que yo entrara al Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Los compañeros que en ese entonces estaban bajo la titularidad del maestro Iván Holguín Sarabia, fotógrafo, tuvieron precisamente a bien generar esta propuesta en la que la novedad era establecer una periodicidad en cuanto a los artistas, sobre todo en el siglo XX. No se fueron más atrás porque si es complejo partir del siglo XX en un devenir cronológico y lineal, para poder hacer una selección de artistas, irse al siglo XIX o irse al siglo XVIII representa todavía una circunstancia mucho más compleja. Y en ese sentido, la ventaja es que, como bien comentas, en aquel entonces, estamos hablando del año 2000, eh, 12, del año 2012, cuando el proyecto se empezó a fraguar, van a formar parte de este proyecto editorial. Esa era una pregunta tremenda, porque si se dejaban fuera algunos, las críticas a la edición iban a ser tremendas. O con base en qué criterios, mejor dicho, con base en qué criterios se va a hacer la selección de artistas para una edición de arte michoacano del siglo XX. Muy bien, entonces se empezó a tomar en cuenta la promoción de su obra a nivel del mercado del arte, su presencia en acervos museísticos, las exposiciones con las que ellos han dado a conocer al estado de Michoacán. Por supuesto, la trayectoria de cada uno se tomó en cuenta de una manera muy minuciosa y se llegó a la conclusión de que más allá de cerrar una edición, fuera la punta de lanza para futuras publicaciones. Y en ese sentido se cerró la edición con 19 artistas. Entre ellos, y a mí me tocó la fortuna de hacer la parte dedicada al maestro Luis Palomares. En ese sentido, tengo esa fortuna, porque las conversaciones con el maestro Luis Palomares eran y siguen siendo de lo más maravilloso en el sentido humano, porque es un artista muy pródigo y así fuimos acotando las posibilidades hasta que resultó la curaduría de creadores a 19 artistas y las colaboraciones de otros compañeros y colegas investigadores, investigadoras. Y también una novedad era que se introdujo un apartado específicamente sobre artistas mujeres, cosa que se había hecho un estudio exhaustivo de algunos libros, algunas ediciones. Si ahondaban en esto, prácticamente era nulo, o al menos no teníamos conocimiento de que hubiera alguna edición específicamente sobre artistas mujeres. Entonces se decidió
que en coautoría con la doctora Eugenia Macías y el propio Juan Carlos Jiménez cerraran a manera de colofón esta edición con un apartado dedicado a artistas mujeres. Para ello, pues obviamente se tuvo que hacer todo un estudio introductorio que contextualizara precisamente el por qué y cuáles iban a ser los aportes de esta edición, que me parece que uno de ellos, muy importante, es establecer esta periodicidad. Hablamos en un principio, y esto es como cíclico, hablamos en un principio sobre las grandes volúmenes enciclopédicos de la historia del arte universal. También de la historia del arte mexicano, por supuesto. Y en ese sentido, bueno, Teresa del Conde y Justino Fernández y estos grandes nombres, todos ellos que han configurado una historia del arte nacional, bueno, ¿por qué no también hacer un ejercicio, un estudio que tuviera que ver con el arte michoacano en, en ese mismo tenor, con que Sí, algunos historiadores del arte a nivel. muchas gracias, Paquito. Esa De fue. verdad sí es un libro. Yo, gracias, Vaya, vaya. gracias. Nos podemos pasar las horas aquí platicando con Paquito, pero ¿qué crees, Paquito? A mí me toca siempre ser el malo de la película y decirle a todo el mundo que el programa ya se nos fue. Pero no nos queremos ir sin que nos digas ¿dónde la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde la gente puede dialogar contigo? ¿Cómo te puede estar siguiendo? ¿Qué le podemos decir a la gente que te puede estar, seguramente nos está viendo? Bueno, para estar en comunicación están la maravilla de las redes sociales que acortan muchísimo las distancias y nos permiten encuentros y reencuentros. Yo estoy como Francesco Bautista tanto en Facebook y también en, en Instagram. Ha sido a Instagram, ya mi generación nos vamos un poco más por Facebook. Y bueno, estamos en el Centro de Documentación e Investigación de las Artes, en el primer patio del Palacio Clavijero. También ahí estamos cumpliendo con nuestra agenda de actividades que siempre nos da mucho para, bueno, formar, incentivar a los públicos a que se interesen por temáticas relacionadas al arte y la cultura, sobre todo de Michoacán. Así es, muy bien, Paquito, pues te agradecemos mucho. La verdad es que es un deleite escucharte, estar contigo es verdaderamente una ventana pues a todo esto de la cultura michoacana y mundial que tú también manejas. Vamos, es padrísimo estar platicando con ustedes dos aquí. A mí se me cae la baba con ustedes. Pero, Ireri, si nos haces favor, ya sabes, vamos a hacerle, pues aquí, los honores al amigo Paquito, para que entonces, y yo tengo una pregunta, Paco, ahorita te la hago, antes de que nos vayamos. Pero primero esto. Mira, Paquito, aquí de parte de todo el equipo de Controlar, te queremos pues entregar este reconocimiento por haber participado de manera exitosa en nuestro programa en línea como nuestro invitado especial. Y sí, sin duda agradecerte muchísimo por el aporte, por platicarnos parte de tu quehacer en este mundo de la difusión, la investigación, la promoción de las artes, sobre todo de las artes michoacanas, la cultura purépecha. Muy contentos, muy agradecidos por eso que nos has compartido hasta ahora y pues que todo venga muy bien para el futuro. Gracias, Paquito. Ahora sí, ¿qué le querías preguntar? Gracias a ustedes, de verdad. Muchas
gracias. Vi, si no me falló en la vista, si no me falló la vista, Ya te la haré llegar. Un documento. Ajá. Muchas gracias. No, para mí ha sido un gusto coincidir con el maestro Luis, contigo, Ireri, y a la espera de reencontrarnos personalmente. Les extiendo mi gratitud y por supuesto también al público, al auditorio que les sigue, y un gusto. Así es, Paquito, pues te agradecemos mucho. Esperamos estarte siguiendo, vamos a estar siguiendo lo que tú estés haciendo, lo que estés promoviendo, lo que estés publicando. Cuenta aquí con el espacio de nosotros para la difusión. Y bueno, nos quedamos con la pregunta, ¿por qué Francesco, Francisco? ¿Por qué Francesco? Le llega tarde. Dentro del propio perfil, la gente me ubicaba más como Paquito o como Panchito, lo cual está perfecto. Pero dije, bueno, vamos a darle otro toque al nombre para que la gente tenga otra opción también. Excelente. Pues muy bien. Yo como que desde que te conozco te decimos Paquito, ya se me quedó. Pero es de cariño, bien. Sí, exactamente. Pues muchas gracias, Paco. Así es, y todavía mucho. En la universidad, todavía. Sí. Eso es. Gracias a ustedes. Pues gracias, un abrazo, cuídate mucho, saludos a la familia, a tu papá, a tu mamá, que todos estén bien. Y bueno, aquí te esperamos en otra oportunidad, que nos quieras platicar alguna otra cosa. Por aquí nos acomodamos y buscamos un espacio en la agenda. Y mientras que tengan excelente fin de semana, nos vemos el próximo viernes con otra sorpresita acá en Controlarte. Muchas gracias.